Ok, chévere. Ok, bueno, como les comento, vamos a hacer la clase introductoria de riesgo. Y como yo comenté en la clase presencial, yo normalmente siempre esto lo llamo incertidumbre, riesgo y rendimiento, porque me gusta hacer mucho énfasis en que la incertidumbre no es riesgo. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco de esto. O sea, la incertidumbre es el desconocimiento de lo que puede ocurrir en el futuro, por lo cual eh, no es el riesgo, sino que es lo que no se conoce, ¿no? Y el riesgo es aquello que sí se puede conocer o se puede prever, ¿no? ¿Ok? Y vamos a llamar a la incertidumbre probabilidad de caso, porque no tiene evidencia de una probabilidad, no podemos tener nunca una evidencia de la probabilidad de ocurrencia, ¿ok? Pero sabemos que nos puede afectar o incluso sin llegar a saber nunca qué es lo que es, entendemos qué es lo que puede afectar a los negocios, ¿no? Y de hecho, los negocios, cuando fracasan, ¿ok? Eso está muy asociado a la incertidumbre, mucho más que al riesgo. ¿Ok? Ok, el otro elemento interesante aquí es el rendimiento. El rendimiento normalmente se calcula como variación porcentual de los precios, ¿no? ¿Ok? De hecho, si yo compro una acción en $25 y la vendo en 30, entonces mi rendimiento es 20%. O sea, siempre lo tenemos que medir en términos porcentuales y así es como se mide. O sea, esta es la fórmula general del rendimiento. ¿Ok? Y bueno, si yo logro construir una base de datos larguísima, digamos un año entero de cotizaciones de una determinada inversión o 5 años, ¿ok? Entonces, yo con esa base de datos puedo construir un rendimiento promedio, ¿ok? Que en matemáticas se llama esperanza matemática del rendimiento y que en finanzas lo llamamos rendimiento esperado. Entonces, cuando ustedes escuchan en los libros de finanzas que se habla de rendimiento esperado, a lo que se refieren es al promedio histórico de los rendimientos que han ocurrido con esa acción, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros tenemos el rendimiento histórico, ¿ok? Tenemos una evidencia de probabilidad, ¿no? ¿Ok? O sea, si la media se cumple, ¿ok? O mejor dicho, si la estadística tiene razón y la media es una tendencia una medida de la tendencia central que me dice a mí que efectivamente eso se va a repetir todos los días, ¿ok? Entonces yo tengo una cierta certeza de que eso va a ocurrir. Ahora, normalmente eso no ocurre, ¿ok? Y lo que ocurre es que el rendimiento se mueve alrededor de la media, ¿ok? Y eso me da otra medida de la tendencia central que se llama desviación estándar, ¿ok? Y bueno, con los rendimientos históricos yo puedo calcular el promedio y la desviación estándar, ¿ok? Entonces, bueno, si una cosa no tiene riesgo, ¿ok? Yo debería esperar que esa cosa mañana rinda el promedio, ¿ok? Pero dado que existe el riesgo, entonces mañana eso puede rendir el promedio más o menos la desviación estándar. Entonces, el riesgo en realidad es esa desviación estándar, pues, por lo cual el riesgo me puede añadir rendimiento al promedio que yo espero, ¿eh? O me puede disminuir el rendimiento que yo espero y puede llegar en algún momento a obtener, a producir una pérdida. ¿Eh? Entonces, no siempre el rendimiento es la probabilidad de pérdida, sino que el rendimiento es toda una gama, perdón, el riesgo es toda una gama de situaciones que van desde obtener mucho más de lo que yo espero, menos de lo que yo espero, y dentro de lo que es menos de lo que yo espero, está la posibilidad de pérdida. ¿Ok? Entonces, y eso se mide con la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, de hecho, cuando uno hace el cálculo histórico del riesgo, normalmente se comporta como si fuese una curva normal o se acerca al comportamiento de una curva normal, ¿ok? En la cual la media es el rendimiento esperado y
las desviaciones estándar son el riesgo que yo espero con esa inversión, por lo cual la inversión puede ganar más de lo que yo espero, menos de lo que yo espero, y dentro de la gama de los menos de lo que yo espero está la posibilidad de pérdida. ¿Ok? Entonces, eso significa que yo podría usar, ¿ok? Esa desviación estándar para tratar de anticipar, ¿ok? Los rendimientos futuros de la inversión, ¿ok? Pero siempre eso sería sencillamente un rango de precios, ¿ok? Que va desde ¿cómo se llama? Desde un porcentaje hasta otro porcentaje, ¿ok? De ganancia y de pérdida, ¿ok? Y que por supuesto puede hasta no cumplirse, ¿no? Pero por lo menos yo pudiera hacer una anticipación de lo que va a ocurrir, ¿ok? Con la desviación estándar usando esta fórmula que está aquí. ¿Ok? O sea, yo podría estimar el precio futuro de una acción tomando el precio actual y multiplicándolo por uno más o menos la desviación estándar por la raíz cuadrada del número de días. ¿Ok? Entonces eso me da una gama completa de valores. ¿Ok? Por ejemplo, si a mí me dicen cuánto puede estar la acción de X empresa dentro de 40 días. Entonces yo aplico esta fórmula y eso si la acción hoy vale $20, ¿ok? Yo podría decir que esa acción dentro de 40 días pudiera estar entre 10, 40 y 50, ¿no? ¿Ok? Entonces me da todo un rango de posibilidades, ¿ok? Pero nunca puedo tener precisión de qué es lo que va a ocurrir porque ese elemento que es la desviación estándar, ¿ok? No me permite hacer una estimación precisa. ¿Ok? Entonces, y el riesgo es eso, efectivamente es la posibilidad de obtener algo distinto de lo que yo espero, y distinto puede ser mejor, peor e incluso la pérdida. ¿Ok? Ahora, en finanzas normalmente ese riesgo se separa en dos partes, ¿no? Se habla de un riesgo sistemático, ¿ok? O un riesgo de sistema, ¿ok? Que es ineludible y que involucra a todas las inversiones de un mercado. ¿Ok? Y se habla de un riesgo específico o único, ¿ok? Que, que, ¿cómo se llama? Que afecta únicamente a unas determinadas inversiones. ¿Ok? Entonces, si ese riesgo único es el que se puede diversificar. ¿Ok? El riesgo del sistema no se puede diversificar. Y de hecho, cuando yo lo diversifico, ¿ok? Me pasa algo así parecido a esto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una sola inversión, yo tengo la posibilidad de ganar con ella o de perder con ella, ¿no? Por lo cual tengo un 50% de probabilidades ex ante de ganar o de perder. ¿Ok? Ahora, si yo tengo dos inversiones y las divido exactamente al 50%, ¿ok? Entonces, a mí eso me da una matriz de posibilidades en la cual las dos inversiones pueden ganar, las dos inversiones pueden perder y las inversiones pueden tener una probabilidad de 50% de ganar y 50% de perder, ¿ok? En, en estas dos situaciones, ¿no? ¿Ok? Ahora, aquí yo disminuí los riesgos extremos que antes eran 50% a 25%. ¿Ok? Y de la misma manera, si yo en lugar de invertir en dos acciones o en dos inversiones, invierto en tres, entonces, bueno, a mí eso me da una matriz de posibilidades de 9 situaciones, en las cuales una de 9 es ganar con las tres inversiones y una de 9 es perder con las tres inversiones, por lo cual ahí reduje la posibilidad extrema de ganancias y pérdidas al 11,1%. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual se dice que es buena idea diversificar. ¿Ok? Pero la diversificación solamente afecta el riesgo único o el riesgo propio de la inversión, porque la diversificación tiene como límite el riesgo del sistema. ¿Ok? O sea, cuando yo llego, por ejemplo, si yo tengo una sola inversión, ¿ok? Yo estaría en esta situación con este nivel de riesgo, ¿ok? Que involucra esta parte del riesgo único, ¿ok?
y esta parte de riesgo de sistema. ¿Ok? Si yo tengo dos inversiones, entonces, bueno, eso por, por diversificación reduce mi riesgo, ¿ok? Y mi riesgo propio disminuye, pero el riesgo del sistema permanece igual. Entonces, en la medida en la que yo voy añadiendo más y más inversiones, ¿ok? El riesgo único va disminuyendo, ¿ok? Y siempre el límite, ¿ok? Es el riesgo del sistema, pues. O sea, siempre el riesgo único es asintótico, el riesgo del sistema. Por lo cual, cuando yo llego a tener 10, 12 o 15 inversiones distintas, ya yo no puedo disminuir más el riesgo único, ¿ok? Y estoy siempre en el riesgo sistema, ¿no? Entonces, esa razón es lo que hace que para el inversor, para el analista, el riesgo del sistema sea muy importante, ¿no? Y se intenta entender, ¿no? Entonces, hay dos formas de ver el riesgo del sistema. La primera es desde un enfoque microeconómico y la segunda es desde un enfoque macroeconómico. ¿Ok? Entonces, en la clase de hoy vamos a hablar solamente del riesgo microeconómico, ¿ok? A través de tres vertientes. ¿Ok? La otra cosa que yo quiero dejar bien claro también, ¿ok? Igual que yo dije en el salón, que cuando el libro de finanzas dice que riesgo es la posibilidad de pérdida, uno sin ningún remordimiento bota el libro, ¿ok? Entonces también uno tiene que estar bien pendiente de esto, ¿no? O sea, la diversificación no necesariamente es buena, ¿ok? En determinados momentos al inversionista le conviene estar concentrado, ¿ok? Porque él anticipa que es buena idea arriesgarse. ¿Ok? No, no siempre es buena estar diversificado. ¿Ok? Y de hecho, si yo me compro un fondo mutual, que supuestamente es un mecanismo de inversión bastante diversificado, yo siempre voy a obtener menos rendimiento que si yo me arriesgo e invierto en una o dos acciones. ¿Ok? Entonces, probablemente si yo tengo certeza de que se puede ganar mucho dinero y quiero correr el riesgo, ¿ve? Entonces probablemente no me conviene estar diversificado. ¿Ok? Entonces, no sé, y los libros normalmente dicen que la diversificación reduce el riesgo sin que eso afecte el rendimiento, y eso es falso. ¿Ok? Porque si reduce el rendimiento, está reduciendo el riesgo. Acuérdense que las dos o sea, los dos elementos son la cara y el sello de esa moneda, pues. O sea, ustedes no pueden reducir riesgo sin afectar el rendimiento. ¿Ok? Eso es falso de toda falsedad. Cuando yo estoy disminuyendo el riesgo, que es lo que ocurre en la diversificación, yo estoy reduciendo el rendimiento. ¿Ok? Eso quiero que lo tengan bien claro. ¿Ok? Entonces, bueno, el riesgo específico es el que puede ser diversificado y se diversifica por medio de, ¿cómo se llama? De la distribución de las acciones. Y se evalúa microeconómicamente, ¿ok? Porque se trata de un riesgo que involucra el sector, la empresa o al inversionista. ¿Ok? Sin embargo, cuando usted reduce el rendimiento, ¿ve? También está reduciendo, cuando reduce el riesgo, está reduciendo el rendimiento, porque existe una relación directa siempre entre riesgo y rendimiento. ¿Ve? Y eso quiero que les quede bien claro. Entonces, vamos a estudiar ese riesgo del sistema desde un enfoque micro y tenemos que entender que primero, que el riesgo del sistema puede ser gerenciado, ¿ok? Pero no puede ser eliminado por el financista. Y bueno, vamos a estudiar tres casos, ¿ok? Que me acercan a entender ese riesgo del sistema. ¿Ok? El primero es el riesgo de inflación, el segundo es el riesgo de cambio y el tercero es el riesgo de financiamiento. ¿Ok? Fíjense, vamos con el primero, el riesgo de inflación. ¿Ok? Y aquí voy de nuevo con la explicación de que normalmente los economistas no sabemos trabajar con tasas de interés y empezamos a hacer sumas y restas de tasas de interés sin entender que esos son logaritmos y que cuando usted suma los logaritmos, usted no puede sumar algebraicamente un logaritmo con el otro, sino que tiene que multiplicar, ¿no? Y cuando usted divide, cuando usted resta, no puede restarlos algebraicamente, sino que tiene que dividirlos, ¿no? Entonces, la,
el riesgo de inflación se mide por aquello que los economistas llamamos rendimiento real. ¿Ok? Y el rendimiento real no se mide, como lo dijo Fisher, como la resta de la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. ¿Ok? Y ya vamos a ver por qué digo esto, ¿no? Vamos a suponer que nosotros tenemos una inversión que promete un rendimiento esperado del 10%. ¿Ok? Y como nosotros no sabemos cuánto va a ser la inflación, mientras yo tenga la inversión, que esa es la que me interesa, porque mezclar periodos temporales es una locura, ¿no? Pues la inflación es una piedra que se lanza hacia el futuro, ¿no? Perdón, la inversión, la tasa de interés es una piedra que se lanza hacia el futuro. O sea, cuando a mí me dicen, te vamos a pagar 10%, me están diciendo que te lo voy a pagar el año que viene, te lo voy a pagar dentro de 30 días, te lo voy a pagar dentro de 90 días. ¿Ok? Y la inflación es una cosa que ya pasó. ¿Ok? Yo no puedo mezclar periodos temporales. ¿Ok? Entonces, bueno, yo puedo trabajar única y exclusivamente con una inflación esperada, ¿no? O sea, con una estimación de inflación. Entonces, bueno, vamos a suponer que, como yo no sé cuánto va a ser, yo tengo tres posibles escenarios. Vamos a suponer que el primer escenario es que la inflación es 8%. ¿Ok? Vamos a suponer que el segundo escenario es que la inflación es 12%. ¿Ok? Y vamos a suponer que el tercer escenario que es una deflación del 3%. ¿Ok? Entonces, bueno, normalmente cuando uno pregunta esto, los alumnos siempre responden, aquí es 2% la tasa de interés real, aquí es 2 negativa, y aquí algunos dudan, otros terminan diciendo que es 13, ¿ok? Y pareciera que es así si uno aplica la fórmula de Fisher, ¿no? Pero ahí Fisher se equivocó, ¿ok? ¿Cómo se calcula de verdad esto, ¿no? Fíjense, si yo me voy al mercado financiero y invierto un capital inicial de $100 al 10%, al final del periodo, supongamos que al final de un año, yo recibo 110. ¿Ok? O sea, yo me gano $10 de intereses y voy a obtener $110 al final del periodo. ¿Ok? Si yo, por el contrario, me voy al mercado de bienes reales, ¿ok? Y me compro un producto que vale $100, ya yo no puedo invertir. ¿Ok? Perdí la oportunidad de ganarme el 10%. Entonces, vamos a suponer que yo decido esperar, ¿ok? Invertir al 10% y esperar un año, ¿ok? Y al cabo de un año veo a ver qué pasa, ¿ok? Entonces, bueno, si la inflación ocurrida fue 8%, ¿ok? Entonces, y si ese número de verdad es cierto, ¿ok? Y se cumple para todos los bienes, cosa que no pasa, ¿ok? Entonces, bueno, ese bien que antes valía $100, ahora va a valer 108, ¿no? Y como yo invertí al 10%, yo tengo 110, ¿no? Por lo cual yo tengo $2 más que lo que vale ese producto el año que viene. ¿Ok? Entonces, uno equivocadamente dice que la tasa, que el rendimiento real es 2%, ¿ok? Pero no es 2%, ¿no? Porque el dinero del final del año no vale lo mismo que el dinero del principio del año. ¿Ok? Entonces, la manera de saberlo es dividir este valor 110 entre 108 y restar uno. Y eso me dice que la tasa de interés real es 1,85%, no es 2%. Redondea en 2, pero no es 2%. ¿Ok? Y bueno, eso tiene una fórmula general. Y la fórmula general es esta. ¿Ok? O sea, si yo tomo la tasa de interés nominal y le resto la tasa de inflación y después lo divido por uno más la tasa de inflación, eso me da el verdadero rendimiento real de la inversión. ¿Ok? Entonces, cuando la inflación es 10%, perdón, cuando el rendimiento es 10% y la inflación es 8, eso da 1,85%. ¿Ok? Cuando la inflación es 12 y el rendimiento nominal es 10, eso da menos 1,79%. Y fíjense que no es simétrico, ¿no? O sea, no es que da 1,85 y menos 1,85 o 1,79 y menos 1,79. Es asimétrico porque es un logaritmo. ¿Ok? Las tasas de interés son logaritmos y se comportan como logaritmos y no se pueden trabajar como si fueran números naturales. ¿Ok? Que eso es un error matemático serio. ¿Ok?
Y bueno, eso me dice a mí que el rendimiento real de la inversión es 1,85 en el primer escenario, menos 1,79 en el segundo escenario y 13,40 en el tercer escenario. Y fíjense una cosa, ¿no? El rendimiento esperado mío era 10%. Yo me quería ganar 10%. ¿Eh? Y resulta que aquí hay un elemento que se llama riesgo que provoca que si hay una deflación, yo gane más de lo que espero. ¿Eh? Si hay inflación, yo puedo ganar menos de lo que espero y si la inflación excede la tasa de interés nominal, yo empiezo a perder en términos reales. ¿Ok? Sin embargo, yo quiero que ustedes estén bien claros en esto. ¿Ok? O sea, yo no puedo hacer estos cálculos con la inflación histórica, porque la inflación histórica no se va a repetir. ¿Ok? Y de hecho, estos cálculos únicamente tienen sentido ex post, después que pasó. Por lo cual, esto no sirve para tomar decisiones. ¿Ok? Ningún banquero toma decisiones así. Ningún inversionista toma decisiones así. ¿Ok? Eso es un absurdo matemático y un absurdo de la lógica. ¿Ok? Al final de la clase de hoy vamos a ver cómo es que se toman las decisiones. ¿Ok? Fíjense, este, yo quiero que entiendan bien claro, ¿ok? Que eh, vamos a usar ahorita el modelo ¿cómo se llama? De contable de la empresa en la cual la empresa se financia con deuda y con patrimonio. ¿Ok? Eso es lo que vamos a usar de aquí en adelante para tratar de explicar los otros dos elementos de riesgo, ¿no? O sea, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? Que en finanzas registramos todas las inversiones en los activos y registramos los financiamientos en el pasivo y el patrimonio. ¿Ok? Y cuando estamos endeudados tenemos pasivo y patrimonio. Cuando no estamos endeudados, ¿ok? Como es el caso de esta lámina, tenemos activos y patrimonio. ¿Ok? Ok, entonces vamos a evaluar ahorita sí los dos riesgos que nos faltan. Fíjense, el primero es el riesgo de cambio, ¿no? Este es el riesgo de tener el dinero en una determinada divisa, ¿ok? Y correr el riesgo de lo que puede ocurrir con el precio de esa divisa. ¿Ok? Entonces, de anticipada, yo les voy a decir que cuando yo estoy largo, o sea, cuando yo tengo muchos activos en divisa, probablemente a mí me conviene la devaluación. ¿Ok? Cuando yo estoy corto, es decir, cuando yo tengo pocos activos en divisa o tengo deuda en divisa, a mí no me conviene la devaluación. ¿Ok? Entonces vamos a evaluar a ver si eso es cierto, ¿no? Fíjense, este es un caso de una posición larga, ¿no? Supongamos que una persona tiene un activo total de 500, perdón, $5.000, 5.000 bolívares, ¿ok? De esos 5.000 bolívares, tenemos 1.500 en bolívares y el equivalente de 3.500 en bolívares en dólares, en el activo, ¿ok? Y tenemos en en pasivos, ¿ok? 1.500, ¿ok? De los cuales 500 están en bolívares y 1.000 bolívares están en dólares, ¿ok? Y bueno, y tenemos un patrimonio neto, ¿no? Que si yo resto 5.000 menos 1.500 me da 3.500, que es el pasivo neto, el patrimonio neto de esta empresa, ¿ok? Vamos a suponer que esto está valorado a $5 por, o sea, $5 por dólar, por lo cual esto corresponde a $700 que yo tengo en el activo y esto corresponde a $200 que yo tengo en el pasivo, por lo cual yo estoy largo en dólares, 500 menos 200, perdón, 700 menos 200, $500. ¿Ok? Entonces, a mí me conviene la devaluación. ¿Ok? Y vamos a tratar de demostrarlo, ¿no? Vamos a suponer que quien fija el tipo de cambio lo puede fijar en 8 o en 3. Obviamente, 8 es una devaluación del tipo de cambio, 3 sería una revaluación del tipo de cambio si el dólar está en 5. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa cuando el dólar alcanza $8, 8 bolívares por dólar. Fíjense, los bolívares permanecen constantes, ¿no? Uno diría que contablemente el valor del bolívar no se alteró, lo cual es falso, ¿ok? Y lo cual les va a decir a ustedes que cuando uno está haciendo contabilidad, uno está partiendo de la premisa de que la moneda que es estable es el bolívar, ¿ok? Cosa que no es cierto.
Entonces, bueno, suponemos que esa se mantiene estable, y lo que se va a devaluar es lo que está en dólares. O sea, lo que va a subir de precio es lo que está en dólares porque ocurre una devaluación. Entonces, mis 700 bolívares, que ahora valen $700, que ahora no valen 5 bolívares por dólar, sino que valen 8 bolívares por dólar, van a contabilizarse a 5.600 bolívares. ¿Ok? Y en el pasivo, los 200 que yo tengo de deuda en dólares, no los voy a valorar ahora a 5, sino que los voy a valorar a 8. ¿Ok? Por lo cual, mi pasivo en dólares va a pasar a valer 1.600 bolívares, ¿no? Mientras que mi pasivo en bolívares permanece en el mismo nivel de 500. ¿Ok? Entonces, esto da 2.100, esto da 7.100, ¿ok? La suma de 1.500 más 5.600, por lo cual mi patrimonio neto pasó a ser 5.000. Acuérdense que era 3.500, ¿no? Por lo cual yo tengo una ganancia cambiaria de 1.500 bolívares, ¿ok? Porque yo estaba largo en divisas. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, vamos a ver qué pasa si en lugar de que el gobierno fija el cambio en 8, lo fija en 3. ¿Ok? Si lo fija en 3, mi activo en bolívares permanece constante, 1.500 bolívares. ¿Ok? Y mi activo en dólares, que son $700, lo tengo que registrar a 3 y eso me da $2.100, 2.100 bolívares. ¿Ok? Sumo 1.500 más 2.100, eso da 3.600. ¿Ok? Me voy al pasivo, mi pasivo en bolívares permanece constante en 500 y mi pasivo en dólares, que son $200, ahora lo registro a 3 y me da 600, ¿no? Y esto da 1.100. 3.600 menos 1.100 da 2.500. Y si yo tenía originalmente 3.500, yo estoy registrando una pérdida cambiaria de 1.000 bolívares por estar corto. Entonces, ya estamos viendo claro que cuando yo, perdón, por estar largo, cuando yo estoy largo, a mí me conviene que el gobierno eleve el tipo de cambio, o sea, que el gobierno devalúe. ¿Ok? No me conviene que el gobierno revalúe. ¿Ok? Vamos con la posición corta, ¿no? Fíjense, este es la posición original, ¿no? O sea, yo estoy corto, ¿ok? Y eso significa que tengo menos dólares en el activo que en el pasivo, ¿ok? Entonces, fíjense, yo tengo 3.500 bolívares en bolívares y tengo el equivalente de 1.500 bolívares en dólares, ¿ok? En el activo. En el pasivo yo tengo 500 en bolívares y 3.500 en dólares, ¿no? Si el tipo de cambio es 5 bolívares por dólar, que es el tipo de cambio inicial, estos son $300, ¿eh? Y estos son $700. Por lo cual yo neto debo $400. O sea, yo estoy corto $400, ¿eh? Porque tengo menos dólares, perdón, debo más dólares que los que tengo. ¿Eh? Entonces, bueno. Esa es la situación original, ¿no? Que si, vamos a ver qué pasa si el cambio pasa a ser 3 y si el cambio pasa a ser 8. Y vamos a ver primero el caso de la revaluación y después el de la devaluación, porque la revaluación nos va a dar ganancia, mientras que la devaluación nos va a dar pérdida. ¿Ok? Fíjense. Vamos a ver cuánto me da. ¿Ok? Si devalúan a 3, perdón, revalúan a 3, ¿ok? Entonces, bueno, mi activo en bolívares son 3.500, ¿ok? Y mi activo en dólares, que eran $300, pasan a valer 900 bolívares, ¿no? Por lo cual el activo total ahora sería 4.400. ¿Ok? Si devalúan, mi pasivo en bolívares permanece constante en 500, ¿ok? Y mi pasivo en dólares, que eran 700, ya no son registrados a 5, sino que son registrados a 3. Eso me da 2.100, ¿ok? Y eso me da 2.600 de deuda. 4.400 menos 2.600 me da 1.800, ¿ok? Y si yo tenía un patrimonio neto de 1.000 y ahora tengo un patrimonio neto de 1.800, eso significa que registré una ganancia cambiaria de 800 bolívares, ¿ok? Por lo cual me convino que el gobierno revaluara la moneda, ¿ok? Ahora, si el gobierno devalúa y yo estoy corto, ¿ok? Vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Fíjense, si el gobierno devalúa, los
bolívares permanecen constantes, ¿ok? 3.500, y mis dólares, ¿ves? Que eran 300, ahora no los registro a 5, sino que los registro a 8 y me da 2.400. ¿Ok? Y en la deuda yo mantengo constante el monto en bolívares y el monto en dólares lo ajusto al tipo de cambio y multiplico 700 por 8, me da 5.600 dólares. Sumo, esto me da 6.100, y frente a 5.900 de activo, eso significa que mi patrimonio está ahora en términos negativos 200 bolívares, ¿ve? Por lo cual yo perdí los 1.000 que tenía y perdí 200 más. Por lo cual yo registré una pérdida cambiaria de 1.200. ¿Ve? Quiero también que vean una cosa, ¿no? Si el gobierno no devalúa ni revalúa, yo estaría en lo que teóricamente es mi rendimiento esperado. ¿Ok? Si el gobierno devalúa y yo estoy largo, yo paso a tener ganancia. ¿Ok? Si el gobierno revalúa y yo estoy largo, paso a tener pérdida. Si el gobierno revalúa y yo estoy corto, paso a tener pérdida. ¿Ok? Si el gobierno revalúa y yo estoy corto, paso a tener ganancias. ¿Ok? Entonces siempre el riesgo me va a representar algo distinto a lo que yo espero. ¿Ok? Yo espero no perder nada, ni ganar nada, o sea, mantenerme ras con ras, y resulta que el gobierno devalúa y yo puedo tener ganancia si estoy largo, pérdida si estoy corto. El gobierno revalúa y yo puedo tener pérdida si estoy largo, ganancia si estoy corto. ¿Ok? O sea que no necesariamente es la posibilidad de pérdida. ¿Ok? Siempre hay dos caras en el juego. Ok, ahora para cerrar, riesgo de financiamiento. Y aquí es donde vamos a ver cómo es que se toman las decisiones. Fíjense, el riesgo de financiamiento es el efecto de las variaciones del tipo de interés cuando la empresa está endeudada. ¿Ok? Y se explica por el efecto en los balances del negocio y su estructura de financiamiento. ¿Ok? Y para explicarlo, vamos a suponer que nosotros tenemos una empresa que tiene una rentabilidad operativa sobre activos, o sea que se gana operativamente sobre activos 12% en su negocio. ¿Ok? Esa empresa funciona con una inversión total de 100.000 dólares. ¿Ok? Y la empresa se puede financiar totalmente con patrimonio o con una combinación de deuda y patrimonio. ¿Ok? Si hay deuda, la tasa del endeudamiento es 10%, y esa tasa puede variar. ¿Ok? Y bueno, y vamos a suponer que además la empresa tiene una tasa de impuestos del 40%. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a ver cómo me da esto. La primera es el caso sin deuda. ¿Ok? Si yo tengo 100.000 en el activo, ¿ok? Y estoy ganando 12%, por tanto yo estoy ganando 12.000 dólares de ganancia, ¿no? ¿Ok? Si yo no tengo deuda, si mi financiamiento es 100% con patrimonio, yo no tengo gasto financiero, por lo cual la siguiente línea en el resultado sería los 12.000 de utilidad operativa menos el gasto financiero, 12.000 de utilidad antes de impuesto. Y como el impuesto es 40%, yo debería pagar 4.800 dólares de impuestos, por lo cual la utilidad neta mía es 7.200. ¿Ok? Vamos a suponer un segundo caso. Vamos a suponer que yo financio esos 10.000 con los 100.000 con 50.000 en deuda y 50.000 con patrimonio. ¿Ok? Si ese es el caso, entonces estos son los resultados, ¿no? Yo sigo ganando 12% de los 100.000 que tengo en el activo. ¿Ok? Sigo ganando 12.000 dólares, pero ahora estoy endeudado 50.000 dólares. ¿Ok? Y debo pagar el 10% de 50.000 dólares en intereses, por lo cual mi gasto financiero es 5.000. ¿Ok? Yo resto y eso me da la utilidad antes de impuestos. La utilidad ahora se me cayó a 7.000. ¿Ok? Y tengo que pagar el 40% de eso como impuesto, por lo cual, ¿ok? Yo termino teniendo una utilidad neta de 4.200 dólares, ¿no? Entonces, fíjense, así a simple vista parece que es mejor no estar endeudado que estar endeudado. ¿Ok? Sin embargo, eso no es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo estoy invirtiendo 100.000 dólares en patrimonio, ¿ok?
Entonces, mi rendimiento sobre patrimonio es 7,2%. Yo estoy ganando 7.200 sobre 100.000 invertidos. ¿Ok? Pero cuando yo estoy invirtiendo solamente 50.000 de patrimonio, entonces mi rendimiento de la inversión, porque yo tengo deuda, ¿ok? Es 4.200 entre 50.000, por lo cual yo estoy ganando mucho más cuando estoy endeudado que cuando no estoy endeudado. Y esa es la explicación por la cual es sensato estar endeudado cuando, porque el endeudamiento me potencia la ganancia de la empresa. ¿Ok? Sin embargo, eso es un riesgo. ¿Ok? Y ese riesgo ¿cómo se llama? Se explica con la tasa de interés relativa, ¿no? ¿Ok? Fíjense, vamos a suponer que ahora el banco, después que ya yo estoy endeudado, me informa, ¿ok?, que la tasa de interés cambió. ¿Ok? Y la tasa de interés ahora es 15%. ¿Ok? Por lo cual, vamos a ver un tercer escenario, ¿ok?, en el cual yo tengo 50% de deuda, 50% patrimonio, y el banco decide cobrarme como tasa de interés 15%. ¿Ok? Entonces, bueno, si eso es así, ¿ok?, entonces yo estoy ganando 12.000 operativos, ¿ok?, el 12% de mi inversión. ¿Ok? Ahora estoy endeudado, o sea, sigo estando endeudado 50.000 dólares, ¿ok?, pero la tasa de interés es 15, por lo cual ahora el gasto financiero no es 5.000, sino que es 7.500. Y eso me tumbó la utilidad antes de impuestos a 4.500. ¿Ok? Como la tasa de impuestos es 40%, ¿ok?, entonces yo pago 1.800 de impuestos. ¿Ok? Y me queda una utilidad neta de 2.700. ¿Ok? Entonces, si yo divido los 2.700 entre los 50.000 que tengo invertido, porque hay 50.000 de patrimonio y 50.000 de deuda, ¿ok?, entonces el rendimiento se me cayó al 5,4%. Entonces, fíjense, es la misma situación. Yo estoy endeudado igualito, 50-50. ¿Ok? Pero a mí no me conviene esta situación y me conviene esta situación. ¿Por qué me conviene? ¿Ok? Porque resulta que cuando la tasa de interés es menor que la tasa de rendimiento del negocio, a mí me conviene estar endeudado. ¿Ok? Y así es como se toman las decisiones de endeudamiento. ¿Ok? Cuando la tasa de interés es mayor que la tasa de rendimiento de mi negocio, no me conviene estar endeudado. ¿Ok? O sea, la tasa de interés real la pueden botar a la basura, eso no sirve. ¿Ok? Así se toman las decisiones de financiamiento en finanzas. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Ok? Conclusiones de esto. ¿Ok? Es muy difícil tomar decisiones utilizando términos reales. ¿Ok? Lo máximo a lo que se puede apelar en eso son los términos relativos, que es lo que hicimos hace un ratito. ¿Ok? Y bueno, el riesgo es la posibilidad de obtener un resultado distinto al que yo espero, que puede ser mejor, igual o peor. Y dentro de lo peor está la posibilidad de pérdida. ¿Ok? El riesgo es medible y se pueden tomar previsiones para aprovechar las ventajas, y la incertidumbre es la que de verdad nos afecta y es imposible estimar. ¿Ok? Ahora sí, con eso terminamos. Miren, batí récord. ¿Ok? Entonces, déjenme hacer dos cositas, ¿no? Porque ya esto está a punto de cerrarse, ¿no?